Dios te bendiga, te saluda Javier Omar del Ministerio de Unión Familiar y Salvación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que critica a muchas personas, sean de la calle, sean de la iglesia, sea de donde sea. Inclusive los mismos cristianos criticamos eso, los que tenemos conocimiento, lo criticamos porque muchas veces las personas utilizan el hablar en lengua, porque el tema se trata de esto, sobre hablar en lenguas. Pero muchas veces nosotros malinterpretamos qué fue lo que vino a hacer Dios en ese tiempo, en el día del Pentecostés, porque muchas personas lo que hacen es leer un cierto versículo, un pedazo del capítulo de Hechos, pero no lo leen completo. ¿Cuál fue el propósito de Dios en ese tiempo para llevarnos al verdadero mensaje? Pero muchas veces las personas lo que hacen es conformarse con un pequeño versículo y no seguir la regla de oro, que es estudiarse completamente la palabra de Dios para poder ser edificados y tener el conocimiento para enseñar a los demás. Amén. Así que, hermanos, en este momento vamos a leer la palabra de Dios, porque yo sé que muchos de ustedes están dispuestos y quieren llenarse de conocimiento y llenarse de esa gran presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que en este momento, Dios mío, gracias por la oportunidad que nos da para dar este mensaje, Padre, para que todas personas puedan aprender y a tener conocimiento de que las cosas que se van a decir en este momento van a ser la verdad, y que todas las cosas que en este momento vamos a hablar, Padre, va a ser para edificación a muchas personas que están viendo este mensaje, Señor. Así que gracias, Señor, por este gran mensaje que vamos a ofrecer en este momento para todas esas personas que quieren aprender y entregarse completamente a lo que es la palabra de Dios. Amén. Así que gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que, hermano, gloria a Dios. Así que vamos a aprender desde este momento, vamos a ser capaces de llegar a otro nivel. Muchos de ustedes se conforman a alcanzar un nivel pequeño, pero en este momento yo te voy a enseñar a ti a que llegues a un nivel extremo, porque ya no somos una generación de pequeñines. Ahora vamos a ser una generación radical, en el sentido que vamos a ser personas de paz, de amor, de paciencia, porque a través del amor y la paciencia vamos a lograr alcanzar lo que muchos jamás en la vida van a lograr alcanzar. Así que, hermanos, vamos a la Biblia, en Hechos capítulo 2, para empezar con el tema de hoy, que viene siendo el hablar en lengua, la razón de que por qué muchas personas critican el hablar en lengua y por qué es que lo hacen. Y yo voy a explicar por qué, porque no es por criticar a los pastores, no es por criticar a otros cristianos, a muchos religiosos. Solamente que si la palabra de Dios dice una cosa, nosotros tenemos que hablar la verdad y de cómo es que se dice verdaderamente lo que es de Dios. Porque muchas veces nosotros hablamos por hablar, pero no nos expresamos tal como tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Así que, hermano, en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, dice bien claramente, hermanos, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria a Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué hablasen. Moraban entonces, escuchen bien, hermano, porque muchos de ustedes dicen, porque hablamos en lengua porque el Espíritu Santo de Dios nos cayó. Pero en este versículo bien claramente especifica de que el hablar en lengua, Dios tuvo un propósito para que en ese tiempo se hablase en lengua. A continuación les voy a leer cuál fue ese propósito que tuvo Dios, para que todas las personas pudiesen hablar en lengua. Pero ¿para qué? Usted se pregunta, no, porque el Espíritu Santo, para que nosotros sintiéramos el Espíritu Santo de Dios. Perfecto, esa es una de las razones, pero esa no fue completamente la razón del por qué Dios hizo caer en ese tiempo, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo para que todos hablasen en lenguas. Y dice bien claramente, hermanos, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Ya van captando un poquito de lo que yo quiero decir, en el sentido de lo que Dios quiere decirle, porque es bien claramente la palabra.
El mensaje está escrito de que Dios hizo caer sobre todos ellos su Espíritu Santo para llevar el mensaje de su palabra para esas personas que no tenían el conocimiento, pero que eran de otras naciones, pero que a través de ese pueblo creyente y cristiana, les llevará el mensaje, la palabra de Dios a esas personas en su idioma. Amén. Prosiguiendo el tema, pero esto es nada más para que capten, para que puedan ver qué es la verdad y qué es lo que no debes hacer. Porque esto es lo que trato de enseñarte, qué es lo que tienes que sentir, qué es lo que no tienes que sentir o qué es lo que tienes que vivir. Porque lo importante es leer la palabra de Dios para que podamos aprender y ser más claros en todo lo que hagamos. Amén. Y dice bien claramente, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirén. Y en romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Amén. Cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria a Dios, hermano. Bien claramente, su palabra indica que Dios dejó caer su espíritu sobre ellos, pero por una sola razón, en el sentido, en este tema, el hablar en lenguas. Lo hizo caer para que todos conocieran la palabra de Dios en su idioma. A veces las personas malinterpretan, hermano. Utilizan ese versículo para que todos pensemos, que el Espíritu de Dios está sobre mí, por eso es que yo hablo en lengua. Y es algo que está erróneo. Porque, por ejemplo, muchas personas que están viendo este mensaje en este momento, o en su iglesia, que puedan ver este mensaje también, muchas personas piensan, pero las iglesias hablan todas en lengua, que así esto se puede. Mira, incluso en eso están mal. Porque dice la palabra de Dios en Corintios, dice bien claramente que las personas no pueden hablar en lenguas a menos que haya un intérprete. Y no solamente eso, dice que deben hablar 1, 2 o 3, lo más, y uno que sea intérprete. Y si no hay intérprete, que no hablen, que sea solo para edificación de ellos mismos y para Dios. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que deben saber, conocer un poquito más de la palabra de Dios, para que puedan ver, hermano, que Dios tiene grandes maravillas a través de su palabra, que ustedes puedan conocer y sentir lo que está bien y lo que está mal, y de vivirlo, y de usarlo en obra, de usarlo en pensamiento, de usarlo en acciones. Porque esto es lo que tenemos que hacer como cristianos, hacer las cosas tal como Dios quiere que la hagamos. Así que dejemos de hacer show, perdonando el comentario. Yo sé que muchas personas van a criticar este video, yo sé que muchas personas van a querer llamar la atención conmigo, pero realmente, mire, hermano, miren lo que tengo en la mano. Esto